Hola a todos, espero que estéis teniendo un día increíble. Decidme en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo donde vivís? La mañana en la granja parecía tranquila, casi perfecta. Uri revisaba documentos para poner en marcha su nueva empresa, sin imaginar que en cuestión de horas todo daría un giro inesperado. Mientras tanto, Tutieu preparaba en silencio un arroz pegajoso con frutos de palma en la vieja casa, ajeno al hecho de que alguien estaba buscándolo desesperadamente. Y Lin, siguiendo un propósito que nadie conoce, avanzaba tras cada pista que encontraba, hasta que Tuong la interceptó y la amenazó con llevarla de vuelta a aquella casa abandonada que tanto la marcó. Un nuevo día acababa de empezar, y ninguno de ellos podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. La mañana había comenzado temprano en la granja de Uri como casi todos los días. El aire aún era fresco, y el sol apenas empezaba a asomarse entre las montañas, pintando de dorado las hojas y los tejados. Dentro de la casa, Uri estaba completamente concentrado en una tarea que llevaba semanas preparando: revisar y completar toda la documentación necesaria para poner en marcha su nueva empresa. En la mesa había carpetas abiertas, formularios, notas, dibujos de planos y una taza de café que ya se había quedado fría. Aún así, él seguía repasando cada detalle con esa mezcla de emoción y responsabilidad que acompaña a los nuevos comienzos. Había ido reuniendo poco a poco todos los requisitos legales, financieros y administrativos. Para él, que venía del campo y no estaba acostumbrado a papeleo tan complejo, aquello había sido todo un desafío, pero también una oportunidad para crecer y construir algo propio. Con cada documento que revisaba, imaginaba un paso más cerca el día en que ese sueño se convirtiera en realidad. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana, dejando que la vista del jardín le devolviera algo de calma. Finalmente, después de una última lectura atenta y de firmar los papeles restantes, Uri cerró la carpeta con un suspiro satisfecho. Sabía que pronto tendría que enviarlo todo a las oficinas correspondientes, pero de momento podía tachar otra tarea importante de su lista. Se estiró, recogió la mesa y decidió salir a respirar el aire fresco del exterior. El jardín lo recibió con una sensación de paz inmediata. El sol había subido un poco más, y los pájaros cantaban en las ramas como si celebraran el inicio del día. Uri caminó entre las plantas y se dirigió hacia el huerto, donde lo esperaba el siguiente trabajo: la cosecha de sus calabazas. Allí, en varias hileras cuidadas con mimo, crecían grandes billo de color naranja intenso, redondos, pesados y perfectos para la venta. Uri los observó con orgullo. Sabía que la calidad de sus productos dependía del tiempo y el cariño que les dedicaba. Comenzó la cosecha con calma, cortando cada calabaza por el tallo y comprobando su firmeza. Colocaba las piezas cosechadas en una carretilla, organizándolas para que no se dañaran en el camino. Cada calabaza parecía más bonita que la anterior, con ese brillo natural que atrae a los compradores y refleja el cuidado del agricultor. Cuando la carretilla estuvo llena, la empujó lentamente hacia el pequeño cobertizo, donde las cargó en su vehículo para llevarlas al mercado del pueblo. El trayecto hacia allí siempre le resultaba agradable. Las carreteras rurales serpenteaban entre campos verdes, pequeños arroyos y casas dispersas. El mercado, aunque no muy grande, era el corazón del pueblo, un lugar donde se mezclaban aromas, conversaciones, risas y el bullicio amable de la gente que buscaba productos frescos. Al llegar, Uri descargó las calabazas y las colocó ordenadamente sobre su puesto. No hizo falta mucho más en cuanto los primeros clientes se acercaron. El color vibrante de las calabazas llamó su atención. Una mujer mayor se detuvo, tocó una de ellas y sonrió satisfecha. Unos jóvenes que buscaban ingredientes para cocinar se llevaron varias. Otro comprador elogió la forma y el tamaño, comentando que eran perfectas para hacer purés y estofados. En cuestión de poco tiempo, el puesto de Uri se convirtió en uno de los más concurridos. Las calabazas frescas, limpias y de apariencia impecable parecían venderse solas. Y lo mejor de todo es que los clientes habituales ya conocían la reputación de Uri.
Su huerto siempre producía verduras de excelente calidad. Varias personas incluso se acercaron solo para saludarlo, alegrándose al verlo de nuevo en el mercado. Gracias a esa combinación de calidad y confianza, la venta fue rápida y fluida. En menos tiempo del que Uri había imaginado, todas las calabazas desaparecieron de la mesa. Algunas personas incluso llegaron tarde y se quedaron con las ganas preguntando cuándo volvería con más productos. Uri, entre risas, prometió que la próxima cosecha estaría lista dentro de unos días. Con el vehículo vacío y el corazón lleno de satisfacción, Uri se tomó un momento para respirar hondo y disfrutar del ambiente del pueblo. Sentía que aquel había sido un buen día productivo, esperanzador y lleno de pequeños detalles que le recordaban por qué amaba la vida rural. Entre el papeleo de la mañana, el trabajo en el huerto y la venta exitosa en el mercado, aquel día parecía decirle que sus esfuerzos estaban dando frutos, literalmente. En otra parte del pueblo, lejos del bullicio del mercado y de la calma de la granja, Lynn avanzaba con paso decidido hacia la casa del señor Tuan. Llevaba varios días siguiendo distintas pistas, y aunque el cansancio comenzaba a notarse en su rostro, no estaba dispuesta a rendirse. En la mano sostenía una carpeta con documentos importantes, un contrato que necesitaba la firma del señor Tuan, y sobre todo la esperanza de obtener información sobre la persona que buscaba desesperadamente Tu Tieu. La casa del señor Tuan, situada en una calle tranquila rodeada de árboles frondosos, tenía un aire tradicional que transmitía respeto. Las paredes antiguas, el pequeño patio lleno de chaucoy y el aroma a go viejo hacían que cualquiera que llegara allí sintiera que estaba entrando en un espacio cargado de historia. Lynn respiró hondo antes de llamar a la puerta. Sabía que esta conversación podría ser un paso decisivo. El señor Tuan abrió enseguida. Era un hombre de edad avanzada, de mirada penetrante, pero con un tono de voz calmado que creaba confianza. Al ver a Lynn con la carpeta en la mano, la invitó a pasar sin dudar. En la sala, el sonido del cuatrán girando y el olor a tranón recién preparado creaban un ambiente apropiado para una conversación seria. Lynn expuso con claridad el motivo de su visita. Necesitaba su firma en el contrato, sí, pero había algo más urgente. Con un leve temblor en la voz, reconoció que llevaba tiempo intentando localizar a Tu Tieu. No explicó todos los detalles, pero dejó claro que se trataba de un asunto familiar delicado, relacionado con bienes, papeles legales y decisiones que no podían posponerse. El señor Tuan la escuchó con la tranquilidad de alguien acostumbrado a tratar temas importantes. Asintió de vez en cuando, y cuando ella terminó, dejó la taza sobre la mesa con un gesto lento y meditativo. «Si quieres resolver algo relacionado con la propiedad de la familia», dijo con firmeza, «tarde o temprano tendrás que hablar directamente con Tu Tieu». Sus palabras no sonaron como una sugerencia, sino como una verdad incuestionable. Lynn bajó la mirada durante un instante, consciente de que esa era precisamente la parte más difícil encontrarla. «He preguntado por todas partes», respondió con un suspiro. «Parece que nadie sabe exactamente dónde está». El señor Tuan sonrió suavemente como si supiera algo que ella aún no había entendido. «Tu Tieu no ha ido tan lejos», dijo con seguridad. «Créeme cuando te digo que no puede haberse alejado mucho. Y si realmente necesitas hablar con ella, la encontrarás más pronto de lo que imaginas». Aquellas palabras pronunciadas con tanta convicción causaron en Lynn una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, era reconfortante saber que la persona que buscaba no estaba fuera de alcance, pero por otro significaba que tendría que seguir enfrentándose a sus propios temores, a las memorias que la inquietaban y a las tensiones familiares que la habían llevado hasta allí en primer lugar. El señor Tuan firmó el contrato con gesto decidido y se lo entregó de vuelta. «Ten paciencia», añadió. «En estos asuntos la prisa no ayuda. Y recuerda, hay cosas que solo se pueden resolver cara a cara». Lynn agradeció sus palabras y guardó los documentos en la carpeta. Antes de marcharse, se quedó unos segundos mirando el entorno. La sala silenciosa,
la mesa ordenada con sus tazas de té. Y el hombre que sin decir demasiado, había logrado aclararle más que muchas de las pistas que había seguido en los últimos días. Salió de la casa con el corazón acelerado. El viento suave movía las hojas de los árboles y el sol comenzaba a bajar lentamente. Aunque nada estaba resuelto, Lin sintió que al menos estaba encaminada. El encuentro con el señor Tuan no le había dado una dirección exacta, pero sí una certeza. Tu Tieu estaba cerca, más cerca de lo que imaginaba. A la misma hora, en un rincón apartado del pueblo, Tu Tieu estaba en la vieja casa que durante un tiempo había sido su refugio silencioso. A diferencia del ajetreo emocional que agitaba a Lin en esos momentos en la cocina de Tu Tieu, reinaba una calma casi absoluta. El pequeño espacio iluminado por la luz suave que entraba por la ventana desprendía un aire acogedor, el olor del arroz recién lavado, el vapor de la olla y la presencia tranquila de alguien acostumbrado a la sencillez de la vida rural. Con movimientos suaves y pacientes, Tu Tieu enjuagaba el nep, el arroz glutinoso que tanto le gustaba, dejándolo escurrir en un colador mientras preparaba los frutos de palma, esas pequeñas bolitas de pulpa dorada llamadas cuaco. Era un proceso que parecía sencillo, pero que requería atención y experiencia: primero cocerlos, luego retirar la piel y finalmente mezclarlos con el arroz para crear el choy cuaco, un plato tradicional que siempre la hacía sentir cerca de sus raíces, mientras el arroz se cocinaba al vapor desprendiendo un aroma dulce y cálido que llenaba toda la casa. Tu Tieu comenzó a preparar el segundo plato del día. Caco quechua, pescado guisado con carambola ácida. Sobre la mesa de madera colocó los ingredientes: rodajas frescas de pescado, unas cuantas piezas de quechua salsa de pescado, ajo machacado, azúcar moreno y un puñado de especias que había aprendido a mezclar desde pequeña. La combinación de sabores, lo salado, lo dulce y lo ácido, formaba ese equilibrio tan característico de la cocina tradicional del norte. Cada paso lo realizaba con serenidad. Cortó la carambola en estrellas perfectas que aportaban tanto sabor como belleza al plato. Después colocó el pescado en una cazuela de barro y lo dejó cocer a fuego lento, permitiendo que los aromas comenzaran a mezclarse, llenando la casa de un perfume intenso, hogareño, reconfortante. Al mismo tiempo, el vapor del choy seguía elevándose desde la vaporera, dibujando pequeñas nubes que se deshacían en el aire. En ese instante, mientras removía la cazuela con una cuchara de madera, Tu Tieu se detuvo un momento para escuchar el silencio. Ese silencio tan profundo que solo se encuentra en las casas viejas alejadas del bullicio, donde cada sonido, un pájaro, una hoja moviéndose, el burbujeo del guiso, parece tener más presencia. Para ella ese silencio era un lujo. No sabía cuánto tiempo más podría quedarse en aquel lugar, pero cada día que pasaba allí lo vivía como un regalo. Lo que Tu Tieu no imaginaba era que a varios kilómetros de distancia, Lin estaba recorriendo cada rincón del pueblo, hablando con personas, revisando caminos y haciendo preguntas, todo con el único objetivo de encontrarla. Lin no sabía si buscaba respuestas, confrontación o paz. Solo sabía que necesitaba verla. Y cuanto más avanzaba en su búsqueda, más crecía un presentimiento extraño en su interior. Mientras tanto, Tu Tieu estaba completamente ajena a todo. Para ella aquella mañana transcurría con absoluta normalidad. Quizás pensaba en lo que haría después de comer, o en si debería organizar la casa, recoger leña o revisar el huerto. Quizás simplemente disfrutaba del simple acto de cocinar sin prisas. Cuando el choy estuvo listo, abrió la tapa de la vaporera y una nube de vapor dulce se elevó al aire. Las bolitas de cuaco brillaban entre el arroz pegajoso, creando un plato sencillo pero precioso. La cazuela de pescado, por su parte, había adquirido un color caramelo oscuro y un aroma irresistible. Era una comida humilde, de esas que no necesitan adornos ni técnicas complicadas para ser deliciosa. Mientras servía los platos, Tu Tieu sonrió sin darse cuenta.
Había algo en aquel momento que le resultaba especialmente pacífico, como si la vida le quisiera regalar unos minutos de tregua antes de seguir adelante. Mientras Lynn seguía recorriendo el pueblo en busca de pistas, preguntando aquí y allá, con la esperanza de encontrar el rastro de Tutieu, no imaginaba que sus pasos estaban siendo observados. Caminaba con la carpeta apretada contra el pecho, la mirada inquieta, convencida de que estaba cada vez más cerca. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar hacia el sendero que llevaba a la zona más apartada, una figura apareció bloqueándole el paso. Era Tuong. Su presencia imponía no porque fuera agresivo, sino porque siempre había tenido un instinto muy fuerte para proteger a quienes consideraba familia. Y ahora mismo tanto Uri como Tutieu estaban bajo su cuidado. Al ver a Lynn merodeando demasiado cerca, reaccionó de inmediato. Se plantó frente a ella con una expresión seria y una postura firme, que dejaba claro que no pensaba dejarla avanzar ni un metro más. «Aquí no puedes pasar», dijo con voz baja pero contundente. Lynn se detuvo en seco, sorprendida. Intentó mantener la calma y explicar que solo estaba buscando respuestas, pero Tuong la interrumpió antes de que pudiera justificar nada. No levantó la voz, pero la intención en sus palabras era evidente. Quería impedir que Lynn volviera a acercarse a la zona donde Tutieu solía aparecer. «No sabes lo que estás haciendo», añadió. «Y no quiero que repitas lo que pasó aquella vez». La mención de aquella vez hizo que Lynn se estremeciera. Un recuerdo incómodo, una situación que la había marcado profundamente en el pasado, volvió a aparecer en su mente. No necesitaba que Tuong le recordara nada más. Con solo escucharlo, ya sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Se quedó paralizada sin saber si debía retroceder o seguir insistiendo. Tuong, viendo su reacción, bajó ligeramente el tono, pero sin ceder. «Vuelve a casa, Lynn. No sigas este camino». El ambiente se tensó tanto que incluso el viento parecía haberse detenido. Lynn tragó saliva, incapaz de dar un paso hacia adelante. Y tal vez todo habría terminado ahí con aquel enfrentamiento silencioso, si no fuera porque en ese preciso instante se escuchó el motor de un vehículo acercándose. Uri acababa de regresar del mercado, pues había vendido todas sus calabazas esa mañana. Él solo quería volver para seguir con sus tareas en la granja. Pero al llegar a la entrada vio a Tuong y Lynn en medio del camino, claramente envueltos en una discusión tensa. Su intuición le dijo que debía intervenir. Se acercó rápidamente, dejó las llaves en el bolsillo y se situó entre ambos con calma, sin mostrar enojo, pero tampoco indiferencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando primero a Tuong y luego a Lynn. Tuong cruzó los brazos, claramente molesto, pero dejó que Uri tomara el control de la situación. Lynn, por su parte, parecía aliviada por su llegada, aunque todavía no había recuperado por completo la compostura. Uri respiró hondo y dirigió sus palabras hacia Tuong. «No hace falta ponerse así. Déjala». Tuong, aunque no del todo convencido, dio un paso atrás. Confiaba en Uri y sabía que él sabría manejar la situación. Uri entonces se volvió hacia Lynn. Su mirada no era fría, pero sí firme. No quería herirla, pero tampoco podía permitir que siguiera buscando a Tutieu sin considerar las consecuencias. Lynn dijo con un tono respetuoso: «Te lo pido con sinceridad, no sigas buscándola. Esto solo está creando tensión para todos. Tutieu necesita tranquilidad y tú necesitas tiempo para aclarar tus propios asuntos. No fuerces algo que ahora mismo no te llevará a ningún sitio». Las palabras eran suaves, pero el mensaje era claro. Lynn sintió un nudo en la garganta. No estaba allí para causar problemas. De hecho, una parte de ella ni siquiera sabía por qué se sentía tan desesperada por encontrar a Tutieu. Quizá por orgullo, quizá por miedo a perder algo, quizá por asuntos familiares todavía sin resolver. Bajó la mirada, respiró profundamente y finalmente asintió, aunque con cierta tristeza. «Yo solo quería hablar con ella», murmuró. Uri inclinó ligeramente la cabeza, mostrando comprensión. «Y tendrás tu momento cuando sea adecuado.
Pero ahora no. El silencio volvió a instalarse entre los tres, pero esta vez el ambiente ya no era tan tenso. Tuong relajó los hombros, y Lin dio un pequeño paso atrás aceptando que no podía seguir insistiendo. Cuando por fin todo se calmó y el ambiente dejó de estar cargado de tensión, Uri sintió que su mente necesitaba un respiro. Aquel día había sido más largo de lo habitual el papeleo de la mañana. La cosecha, el viaje al mercado, la venta rápida y luego aquel encuentro inesperado entre Lin y Tuong. Aunque había conseguido mediar la situación, lo dejó con una sensación de cansancio emocional. Por eso, mientras caminaba de regreso hacia la vieja casa, donde sabía que Tutieu lo esperaba, notó cómo cada paso parecía aliviarle un poco el peso del día. La casa con su fachada antigua y ese encanto rústico que solo tienen los lugares vividos, lo recibió como siempre con la tranquilidad que solo el campo puede ofrecer. Y en cuanto abrió la puerta, un aroma cálido y envolvente lo abrazó por completo. Era imposible confundirlo el olor del caco quechua, el pescado guisado con carambola mezclado con el perfume dulce del shoy cuaco recién cocinado. Era la fragancia de hogar, de cariño de alguien que había pensado en él mientras preparaba la comida. En la cocina, iluminada por la luz suave del final de la tarde, Tutieu estaba terminando los últimos detalles. Al verlo entrar, levantó la vista y sonrió con esa naturalidad que siempre conseguía tranquilizarlo. Era una sonrisa sencilla pero llena de calidez. «Has vuelto justo a tiempo», dijo con alegría. «Siéntate que la comida ya está lista». Uri no pudo evitar devolverle una sonrisa. Se acercó a la mesa de madera donde los platos estaban colocados con cuidado, el shoy cuaco brillante y fragante junto al caco quechua, cuyo color caramelo oscuro hacía que se le hiciera la boca agua. También había un bol pequeño con nuoc cham y un par de cuencos de arroz al vapor. No era una comida lujosa, pero tenía ese toque auténtico que solo existe en la cocina casera. Se sentaron frente a frente. El crepitar suave de la olla aún caliente les hacía compañía junto con la brisa que entraba por la ventana abierta. Uri tomó el primer bocado del guiso, dejando que el sabor equilibrado, el punto ácido del que la suavidad del pescado y el toque salado del caldo se mezclara en su paladar. Cerró los ojos un instante como si quisiera guardar para sí esa sensación. «Está delicioso», murmuró sincero. Tutieu se rió, un sonido ligero que llenó la cocina de vida. «Menos mal», respondió. Temía haber añadido demasiada carambola. Uri negó con la cabeza mientras probaba el shoy. La textura suave del arroz pegajoso junto al dulzor natural de los cuaco le recordaron a los días tranquilos de su infancia. Era un contraste perfecto con el plato principal. Cada cucharada parecía borrar un poco más el cansancio acumulado. Mientras comían, hablaron de cosas sencillas del huerto, del mercado, de los planes para los próximos días. No había conversaciones profundas ni decisiones difíciles que tomar en ese momento. Solo dos personas compartiendo una comida después de un día agitado. Y eso para Uri era suficiente. Había algo casi mágico en esa simplicidad. Después de tantas horas de trabajo y estrés, regresar a un lugar donde alguien lo esperaba, donde la comida estaba caliente y el ambiente era acogedor, lo hacía sentirse afortunado. Era como si todo lo vivido durante el día, las dudas, la tensión, incluso la confrontación con Lin, se desvaneciera en el aire, reemplazado por una sensación de bienestar íntimo. Tutieu se inclinó un poco hacia la mesa, apoyando los codos con gesto relajado. «Hoy has trabajado demasiado», comentó. «Deberías descansar mañana». Uri se rió sabiendo que probablemente no podría seguir ese consejo, pero agradeciendo igualmente la preocupación. Con una cena como esta, respondió, «Ya siento que he descansado». La luz del atardecer entraba por la ventana tiñendo la cocina con tonos dorados. El sonido lejano de los insectos nocturnos comenzaba a aparecer anunciando el final del día. Y allí, entre el calor del guiso y la serenidad compartida, Uri experimentó un momento de felicidad pura, de esos que no hacen ruido pero que uno recuerda durante mucho tiempo. Porque a veces, después de un día difícil, no hay nada más reconfortante que volver a una casa pequeña,
sentarse frente a alguien que te aprecia y disfrutar de un plato sencillo preparado con cariño. La mañana parecía tranquila en la vieja casa donde tu tío trabajaba en el jardín limpiando la entrada y preparando la tierra para plantar nuevas verduras. No imaginaba que aquel día que empezaba con tanta calma, estaba a punto de sacudirse por completo. A varios kilómetros de allí en el mercado Uri, vendía mandarinas recién cosechadas sin sospechar que un problema mayor lo esperaba, porque justo después de marcharse del mercado, se vería envuelto en una fuerte discusión en la empresa, un malentendido inesperado que pondría en riesgo relaciones que él creía firmes, y cuando finalmente regresara a la pequeña casa, nada sería igual. Un nuevo día comenzaba aparentemente normal, pero lleno de giros que nadie podía prever. La mañana había empezado con una suavidad casi ritual en la vieja casa donde vivía tu tío. Como cada día salió al jardín temprano cuando el aire todavía era fresco y el sol apenas rozaba las copas de los árboles. Llevaba una cesta pequeña y un rastrillo y se dispuso a limpiar el trozo de terreno frente a la entrada. Los montones de hierba seca acumulados durante toda la semana serían quemados para hacer ceniza. Un abono natural que siempre dejaba la tierra más suelta y fértil. Mientras juntaba las hojas y ramas, ya estaba imaginando los surcos nuevos donde plantaría verduras frescas. La idea de ampliar el huerto la entusiasmaba. Y Uri, al escuchar sus planes la tarde anterior, le había prometido ayudar. Su plan para esa mañana era pasar por la granja familiar, cosechar las mandarinas más maduras, y de paso comprar unos plantones de verduras para que tu tío pudiera empezar a sembrar cuanto antes. A varios kilómetros de allí, Uri estaba ya entre los árboles cargados de frutos, recogiendo una a una las mandarinas que brillaban como pequeños soles. El aroma cítrico llenaba el aire y se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Mientras trabajaba, hablaba a la cámara como solía hacer para quienes seguían su contenido, explicando las propiedades nutritivas de la fruta, la vitamina C, su frescura natural, el sabor dulce perfecto para combatir el cansancio. Era una mezcla de rutina y pasión. Uri conocía cada árbol desde que era niño. Cuando por fin llenó una gran cesta de mimbre, la cargó a la espalda con habilidad y se preparó para bajar al mercado del pueblo. El camino era tranquilo, atravesado por senderos que serpenteaban entre campos y casas dispersas. El sol comenzaba a elevarse, iluminando las mandarinas y dándoles un tono aún más apetecible. El mercado de la plaza ya estaba animado cuando llegó. Puestos de verduras, flores y artesanías llenaban el espacio con colores vivos. Uri colocó su mercancía en una mesa sencilla, y no pasó ni un minuto antes de que los primeros compradores se acercaran. La calidad se notaba a primera vista. Mandarinas grandes, jugosas, con la piel lisa y un aroma irresistible. Varias mujeres mayores se llevaron bolsas llenas para preparar mermeladas caseras. Un grupo de niños insistió en probar una y terminó marchándose con sonrisas pegajosas y manos llenas de zumo. Incluso algunos comerciantes de otros puestos se acercaron para comprar al por mayor. En poco tiempo, la cesta se había vaciado casi por completo. Uri conocía bien ese sentimiento, la satisfacción de ver que el esfuerzo de días, semanas y meses finalmente se traducía en el reconocimiento de quienes valoraban realmente la comida fresca del campo. Como siempre, se guardó algunas mandarinas, aparte un lote para su madre, que adoraba tomarlas con té caliente al caer la tarde, y otro para tu tío, que las usaba para hacer postres sencillos
o simplemente las comía después del trabajo en el jardín. Mientras tanto, en la vieja casa, Tutieu seguía avanzando con sus tareas. Había terminado de limpiar la zona y ahora amontonaba la hierba seca en un rincón donde pronto encendería un pequeño fuego controlado para convertirla en ceniza. Cada gesto lo hacía con calma, con esa concentración tranquila que solo da la vida en el campo. El canto de los pájaros acompañaba sus movimientos, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el camino preguntándose si Uri ya habría llegado al mercado. Cuando el sol estuvo más alto, el jardín ya parecía otro limpio despejado listo para recibir nuevas semillas. Tutieu se detuvo un momento para imaginar cómo crecerían allí las futuras plantas, marcando en su mente dónde pondría cada tipo de verdura. La simple idea la llenaba de ilusión. En ese mismo instante, Uri terminaba de recoger sus cosas tras un día exitoso en el mercado. Se despidió de la gente con la amabilidad de siempre y ajustó la cesta donde guardaba las mandarinas reservadas. Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba en la cara que pondría Tutieu cuando viera los plantones que había conseguido para ella. Sabía que ese pequeño detalle la haría feliz. Ambos, sin saberlo, estaban sincronizados en un mismo pensamiento: el deseo de seguir construyendo poco a poco esa vida tranquila y compartida que estaban empezando a crear entre los dos. Y mientras el sol seguía ascendiendo la mañana, avanzaba envuelta en una sensación de promesa. Un día cualquiera en apariencia, pero lleno de esos momentos sencillos que dan sentido a todo. Después de terminar la venta en el mercado, Uri no regresó directamente a casa como solía hacer. Llevaba la cesta con las mandarinas reservadas para su madre y para Tutieu, pero antes debía pasar por la empresa familiar. Había asuntos pendientes y aunque esperaba que el ambiente estuviera tranquilo, en cuanto entró por la puerta, se dio cuenta de que ocurría exactamente lo contrario. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarse. Su madre estaba de pie frente al escritorio visiblemente alterada, mientras el señor Tuan, con gesto serio pero contenido, intentaba explicar algo entre interrupciones. Lo que debía haber sido una conversación normal, se había transformado en una discusión acalorada. «Ese proyecto era mío», exclamó la madre de Uri. Llevaba semanas negociando, preparando documentos, cuidando cada detalle. Y ahora resulta que la firma aparece bajo el nombre de tu empresa. El señor Tuan respiró hondo manteniendo la calma pese al alboroto. «No he firmado ese acuerdo», respondió con firmeza. «Mi asistente lo hizo por error. Yo no tenía intención de arrebatárselo a nadie». Pero las palabras no parecían suficientes. El malentendido estaba tan cargado de emociones que ninguna frase parecía capaz de aclararlo del todo. Uri observó la escena sin intervenir, todavía intentando comprender el origen del conflicto. Había oído vagamente sobre el proyecto Hunting, un contrato importante que su madre llevaba tiempo gestionando, pero no imaginaba que un simple error administrativo pudiera provocar semejante caos. Justo en ese momento la puerta volvió a abrirse y entró Viet, el asistente de confianza del señor Tuan. Venía apresurado como si ya supiera lo que se estaba discutiendo. Su rostro reflejaba preocupación pero también decisión. «Lo siento, llego tarde», dijo inclinándose levemente. «El responsable del error he sido yo». Todos se volvieron hacia él. Viet explicó que mientras revisaba los documentos, firmó el contrato creyendo que estaba autorizado a hacerlo, sin saber que existía un acuerdo previo con la madre de Uri.
No hubo mala intención, solo un malentendido y una cadena de decisiones apresuradas que llevaron a esa situación. El ambiente empezó a cambiar. La indignación inicial comenzó a transformarse en confusión y luego en alivio. Era evidente que el señor Tuan no había actuado con mala fe. Había sido víctima del mismo error que la madre de Uri. Lamento mucho lo ocurrido, añadió Viet. Si lo desean, asumiré toda la responsabilidad. El señor Tuan negó con la cabeza, visiblemente molesto, pero no con Viet, sino con toda la situación. No. La responsabilidad final es mía, dijo con solemnidad. Y para reparar este incidente me comprometo a encontrar un proyecto mejor en un plazo máximo de 3 días. Algo que realmente compense la oportunidad perdida. La madre de Uri se quedó en silencio, sorprendida por la seriedad de la propuesta. Era un gesto de respeto, casi de honor profesional, que no todos estarían dispuestos a hacer. Uri, viendo que la atmósfera todavía estaba cargada, decidió intervenir de la manera más simple y humana posible. Abrió la cesta que llevaba consigo y colocó sobre la mesa varias mandarinas brillantes recién cosechadas esa misma mañana. «Por favor», dijo con una sonrisa cálida. «Comed un poco. Hoy ha sido un día largo para todos. Puede parecer un gesto pequeño, casi insignificante, pero tuvo un efecto inmediato. Las tensiones comenzaron a desvanecerse. Comer juntos siempre había sido parte de su cultura, un acto sencillo que abría espacio a la conversación honesta. Las risas tímidas empezaron a reemplazar los reproches, y poco a poco la sala recuperó la tranquilidad. La madre de Uri tomó una mandarina, la peló con movimientos lentos y finalmente dijo: «Quizá me dejé llevar. Ha sido una semana complicada». El señor Tuan asintió con comprensión, y yo debería haber revisado mejor el trabajo de mi equipo. Aprendamos de esto. Si Viet, todavía algo avergonzado, inclinó la cabeza en señal de respeto. Las cosas no quedaron completamente resueltas, pero el conflicto había disminuido. La comprensión reemplazaba a la sospecha, y la conversación volvía a fluir con madurez. Uri observó la escena desde un rincón con la sensación de que había hecho lo correcto al aparecer en el momento adecuado. A veces pensó, los grandes problemas se suavizan con gestos sencillos y un poco de humanidad. Cuando todo quedó tranquilo, recogió la cesta y se preparó para volver a casa. No sabía que el resto del día todavía le tenía preparadas más sorpresas, pero por ahora solo deseaba respirar el aire fresco del camino y regresar a la paz que lo esperaba en la pequeña casa donde vivía Tutieu. Cuando por fin terminó el ajetreo en la empresa y todo quedó aclarado, Uri sintió cómo el cansancio se le acumulaba en los hombros. Sin embargo, mientras regresaba por el camino rural hacia la vieja casa donde vivía, Tutieu notó que la tensión comenzaba a disiparse. Aquel lugar, con su tranquilidad y su olor a tierra húmeda, siempre había sido para él un refugio después de los días complicados. Al llegar encontró la puerta entreabierta y el aroma dulce de plátano maduro flotando en el aire. Tutieu estaba en la cocina rodeada de cuencos y hojas de banano, preparando 2 tipos de pastel, con los plátanos que habían madurado más rápido de lo esperado. Se movía con esa mezcla de concentración y suavidad que la caracterizaba, y al ver a Uri aparecer en el umbral, su rostro se iluminó. «Por fin has vuelto», exclamó. «Justo estoy terminando los pasteles». Uri sonrió y levantó la mochila que llevaba colgada al hombro. «Y yo te he traído esto», dijo mientras sacaba varios plantones frescos de su jao y repollo. «Dijiste que querías ampliar el huerto, ¿no?». Los ojos de Tutieu brillaron de alegría.
Le encantaba plantar, cuidar y ver crecer todo lo que sembraba. Para ella, cada nueva planta era como una pequeña promesa de futuro. Sin perder tiempo, ambos salieron al jardín delantero. El sol de la tarde calentaba la tierra y el aire olía a césped recién cortado. Uri cavó con la azada mientras Tutieu colocaba delicadamente cada planta en su sitio, cubriendo las raíces con tierra y presionándola con las palmas para que quedaran bien firmes. Trabajaban sin prisa, comentando de vez en cuando pequeños detalles del día, pero dejando que el silencio, ese silencio cómodo que nace entre dos personas que se entienden, llenara los espacios intermedios. Cuando terminaron de plantar el último repollo, Tutieu señaló un cesto donde había recogido varias cáscaras de mandarina que Uri había traído del mercado. Las había puesto a secar bajo el sol. Ahora que están bien secas, podemos quemarlas para ahuyentar a los mosquitos, explicó. Uri asintió. Juntaron las cáscaras en un pequeño cuenco de barro y las encendieron. En cuestión de segundos, el aire se impregnó de un aroma cítrico intenso, cálido y purificador. El humo subía en espirales suaves que parecían envolver la casa con una fragancia fresca casi medicinal. «Esto me recuerda a mi infancia», comentó Uri. «Mi madre siempre quemaba cáscaras así los días de verano». «A mí también», respondió Tutieu. «Es un olor que da paz». Con el jardín en orden y el aroma de mandarina en el ambiente, regresaron a la cocina. Los pasteles de plátano ya estaban listos. Uno era suave y dulce, envuelto en hojas verdes que conservaban la humedad. El otro, más crujiente, tenía una capa dorada por fuera y un interior cremoso. Tutieu los colocó sobre la mesa junto a unos gajos de mandarina fresca que Uri había reservado para ella. «Ven, pruébalos», dijo con una sonrisa tímida. Uri tomó un bocado del primer pastel, cerró los ojos y asintió con satisfacción. «Están increíbles. Sabes que siempre digo la verdad, cocinas como nadie». Tutieu se rió divertida por el entusiasmo sincero de Uri. Comieron lentamente, disfrutando de cada sabor, conversando sobre pequeñas cosas, las plantas que crecerían pronto, los planes para renovar una parte del jardín, las anécdotas del mercado y los malentendidos que Uri había vivido ese día en la empresa. Mientras hablaban, la luz del atardecer entraba por la ventana y dibujaba sombras cálidas sobre la mesa de madera. El ambiente era simple, casi humilde, pero había una belleza profunda en aquella escena. Dos personas compartiendo comida casera. Después de un día lleno de responsabilidades, encontrando en lo cotidiano un refugio lleno de paz. Cuando terminaron, Uri se apoyó en el respaldo de la silla mirando el huerto que habían sembrado juntos. «Hoy ha sido un día largo», dijo, «pero terminarlo así lo compensa todo». Tutieu asintió despacio. «La felicidad a veces está en estos momentos pequeños», susurró. Y tenía razón. Esa tarde, entre cáscaras de mandarina quemadas, pasteles de plátano recién hechos y el huerto recién plantado, ambos sintieron que la vida podía ser sencilla y aún así profundamente plena. Un día más terminaba, pero con él nacían nuevas semillas tanto en el jardín como entre ellos.